Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos madridistas. Hoy nos sumergimos en una de las noticias más impactantes del fútbol europeo. Rodri, actual Balón de Oro y estrella del Manchester City, ha encendido rumores tras mencionar al Real Madrid, al mejor club del mundo, en una reciente entrevista. ¿Podría este comentario ser el preludio de un traspaso al club merengue? Hoy analizaremos todas las claves detrás de estas declaraciones y lo que podrían significar para su futuro, el del City y el del Real Madrid. Comencemos. Recuerda dejar el like y suscribirte. Comencemos contextualizando. Rodri ha tenido un año de ensueño, consolidándose como uno de los mejores mediocampistas del mundo, líder absoluto en el centro del campo del Manchester City, y su desempeño fue crucial para conquistar nuevamente la Champions League y la Premier League hasta hace muy poquito. Además, fue pieza clave en la victoria de España en la Eurocopa, lo que le valió el Balón de Oro de este año 2024. No cabe duda de que estamos ante un jugador que está marcando una era, realmente. Y encima español, es lo bueno que tiene este jugador. Los números respaldan su calidad. En esta temporada Rodri ha registrado un porcentaje de pases completados superior al 90% más o menos, 8 goles en todas las competiciones y una precisión defensiva que pocos jugadores pueden igualar. Este es el perfil de jugador que todo equipo sueña con tener en sus filas. Pero vamos a desglosar esta declaración. Rodri menciona que recibir una llamada del Real Madrid es siempre un honor y que siempre hay que prestar atención a este club. Estas palabras, aunque respetuosas, dejan entrever una posibilidad interesante: su disposición a considerar un futuro en el club blanco. Pero, ¿qué tan realista es este escenario? ¿Es un simple gesto de cortesía o una pista sobre su próximo movimiento? No sería la primera vez que el Real Madrid se fija en un jugador que está en la cima de su carrera. Zidane, Ronaldo, Modric, todos ellos llegaron al Bernabéu como los mejores del mundo en su momento. La filosofía del Real Madrid siempre ha sido atraer a los mejores, y Rodri no sería la excepción. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sin embargo, no podemos olvidar su pasado en el Atlético de Madrid. Es algo que es como una espinita ahí clavada madridista. Durante su etapa como colchonero, Rodri demostró ser un mediocampista talentoso, y su salida al Manchester City fue una de las más comentadas en su momento. Para algunos aficionados del Atleti, un posible traspaso al Real Madrid sería visto como una traición, pero ¿cómo podría esto influir en su decisión? Las reacciones entre los seguidores del Atlético son diversas. Mientras unos comprenden que el fútbol es un negocio, otros no perdonarían verlo con la camiseta blanca. Ahí tenemos ya el ejemplo también de Thibaut Courtois, que es verdad que luego pasó por el Chelsea, pero donde se empezó a formar, por así decir, fue en el Atlético de Madrid. El Real Madrid se encuentra en un momento clave. Con Modric en la recta final de su carrera, el club ha comenzado una renovación en su mediocampo. La llegada de Jude Bellingham, Arda Güler, ha sido un gran acierto, pero incorporar a un jugador como Rodri podría ofrecer estabilidad y experiencia inmediata al equipo. El gran desafío aquí es económico. Rodri tiene contrato vigente con el Manchester City hasta 2027 y una cláusula de rescisión elevada, muy elevada. Cualquier intento del Real Madrid por ficharlo requeriría una inversión significativa, algo que podría complicar las negociaciones. ¿Estarían los madridistas, estaríamos dispuestos, o hasta incluso el club, a hacer este esfuerzo financiero? Ojo, porque es una gran pregunta. Los análisis deportivos también tienen opiniones divididas.
Algunos creen que Rodri podría ser el mediocampista perfecto para reemplazar a Modric. Y, por supuesto, de Tchouaméni o otros jugadores que estén en la zaga mediocampista del Real Madrid. Mientras que otros opinan que el Manchester City no está dispuesto a dejarlo ir, especialmente tras su destacada temporada. Últimamente, el jugador español se está saliendo en el conjunto inglés. Imaginemos cómo sería el Real Madrid con Rodri en el mediocampo. Su capacidad defensiva y su visión de juego complementarían perfectamente a Tchouaméni, Bellingham y todos estos jugadores que están en el centro del campo, formando un tridente que podría dominar en Europa durante años y años. Y por supuesto, no olvidemos la voz del madridismo. En nuestras encuestas, muchas encuestas que hemos visto en las redes sociales, muchos aficionados ven con buenos ojos la llegada de Rodri, aunque algunos consideran que hay opciones más económicas disponibles, sobre todo, pues ese trasiego de esas declaraciones que ha hecho y esa celebración, ¿no?, del Balón de Oro, con pues esos cánticos en contra de Vinicius. Bueno, resumiendo, Rodri Hernández, el segundo Balón de Oro de la historia del fútbol español, concedió una entrevista al programa El Larguero, un día después de su mediática presencia en el hormiguero de Pablo Motos, que sí, yo me parezco a Pablo Motos, lo sé, me lo vais a decir, antes de que me lo digáis, ya lo digo yo. En la cadena SER, el centrocampista del Manchester City y de la selección española también habló con Manu Carreño, un pedazo de crack que me cae muy bien, sobre el Balón de Oro. La renovación de Guardiola con el City, su lesión, el seleccionador de la Fuente, del Real Madrid y hasta de Vinicius. Hubo de todo. Una entrevista muy entretenida. Le preguntó Manu Carreño a Rodri: si te llama el Real Madrid algún día, ¿te lo pensarías? ¿Y qué respondió el español? Dijo: evidentemente, cuando te llama el Real Madrid, el mejor club de la historia, el más laureado, con lo que significa, es un honor. Siempre hay que prestar atención. Está claro. A ver, en conclusión, las declaraciones de Rodri han generado muchas preguntas, pero también ilusión en algunos sectores. ¿Estamos ante una simple muestra de respeto hacia un club histórico? ¿O el inicio de una nueva etapa en su carrera? Yo creo que es una muestra de respeto hacia un club histórico como el Real Madrid, nada más. Por ahora todo está en manos del tiempo y de las negociaciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Rodri con I latina vestido de blanco? ¿O creen que su futuro sigue estando en el Manchester City o hasta incluso acabaría en el Atlético de Madrid? Bueno, déjamelo en los comentarios. Quiero saber todo lo que piensas de esto, porque es un tema muy interesante y muy importante. Déjamelo aquí abajo en los comentarios, dale a like, suscríbete al canal para más noticias como estas y no olvides nunca, a la Madrid y nada más.